Hola, en este video quiero invitarte a meterte más de lleno en la lectura del primero de los libros de la Biblia, que es el libro del Génesis. Quiero hacer una breve introducción que me parece interesante que tengamos en cuenta. Siempre que hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a la totalidad de la Biblia que podríamos denominar la Biblia cristiana. El término Biblia es un término griego que significa libro o libritos y se refiere al conjunto de rollos o de libros que fueron escritos por diferentes personas a lo largo de los siglos. Pero está abarcando siempre esto que de forma tradicional se denomina Antiguo y Nuevo Testamento, que como ya dijimos es una denominación de alguna forma inexacta porque una denominación más fenomenológica y más exacta sería estar hablando de escrituras hebreas, escrituras griegas. Acá otra salvedad. No es lo mismo lo que podríamos denominar la Biblia cristiana que la Biblia hebrea. ¿Por qué? En principio por el simple hecho de que la Biblia que hoy utilizan los judíos en una sinagoga no incluye lo que los cristianos llaman Nuevo Testamento. Con lo cual, para ellos no existe un Antiguo Testamento, sino que existe lo que se denomina Tanaj. ¿Sí? Para ellos, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento se le llama Tanaj. Y esta palabra es una palabra bien interesante porque es un acrónimo. ¿Sí? El hebreo antiguo es muy susceptible a la creación de acrónimos. Solamente por citar un ejemplo, si cualquiera de nosotros toma el libro de los Salmos y ve alguno de sus capítulos, se va a encontrar con que en casi todas las Biblias, cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, Aleph, Gimel, Dalet, formando un acróstico, es decir, que cada verso de los salmos, que comienza, por ejemplo, con la primera letra del alfabeto, Aleph, que después vamos a ver que es una letra muda, si es una consonante muda, quiere decir que todo ese verso va a estar encabezado por la letra Aleph. Después, Bet, ese verso va a comenzar con la letra Bet. Esto lo digo para mostrar que los hebreos en esa época, para facilitar la memoria, utilizaban mecanismos mnemotécnicos, como por ejemplo el acróstico, para poder memorizar porciones enteras de las escrituras, aquellas escrituras que se consideraban importantes para recordar. Esto, de alguna manera, nos da cuenta del hecho de que antiguamente, como no todas las personas podían tener un rollo de las escrituras, gran parte de lo que se conoce de la Biblia fue por transmisión oral y se utilizaron mecanismos mnemotécnicos para poder recordar. Y uno de esos mecanismos es el acróstico. En este caso también tenemos un acróstico, la palabra Tanaj es un acróstico, un acrónimo, un acróstico, que, como vamos a explicar en unos momentos, el hebreo carece de vocales. ¿Sí? El idioma hebreo es un idioma consonántico. ¿Sí? Solamente tiene consonantes. De hecho, las 22 letras del alfabeto hebreo son simplemente consonantes. Y aquellas que parecieran ser vocales funcionan consonánticamente. ¿Qué significa Tanaj? Bueno, Tanaj utiliza las tres consonantes de las siguientes palabras. La T o la Tau es de la palabra Torá, la ley, abarca los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis a Deuteronomio.
lo que nosotros denominamos de forma griega el Pentateuco. Pentateuco significa 5 libros o 5 rollos. La N de la palabra Tanaj es Nabim, que es profetas, y abarca las escrituras que van desde Isaías hasta Malaquías. Y por último, la J de Jetubim, que corresponde a los libros que van desde Josué, ¿sí?, que es el 6.º libro de la Biblia, hasta el Cantar de los Cantares, abarcando así lo que se denomina los santos escritos. ¿Sí? Es decir que Tanaj significa Torah, Nubim y Jetubim, que corresponden respectivamente a la Torah, los profetas y los escritos sagrados o santos escritos o libros históricos o sapienciales, históricos y sapienciales. Porque, por ejemplo, los libros que van Josué, Jueces, Primera y Segunda de las Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, son libros históricos. Pero libros sapienciales tenemos el libro de Job, que es una mezcla entre histórico y sapiencial, el libro de los Salmos, Eclesiastés, y Cantar de los Cantares, que es un hermoso poema que el rey Salomón le escribe a una mujer de la cual se enamoró perdidamente, pero que no fue correspondido. La niña estaba enamorada de un pastorcito con la que estaba prometida, estaba comprometida, pero aparece ahí el rey Salomón queriendo conquistarla, pero bueno, la Sulamita no le dio cabida, por así decirlo. Bueno, pero nos vamos a meter pura y exclusivamente con el libro del Génesis. El libro del Génesis podríamos denominarlo, dentro de una mirada fenomenológica, una cosmogonía. Una cosmogonía dentro del universo mitológico es aquel relato que de alguna forma narra el comienzo. Y es interesante porque la división de todo el libro, que está dividida en 2 partes principales, en 2 grandes grupos, el primer grupo, que abarca de los capítulos 1 al 11, es el primer grupo, y que nos va a hablar del comienzo. Va a hablar del comienzo de la creación, cuando Dios irrumpe, ¿sí?, desde lo sagrado en el universo de lo profano, creando el mundo, el ser humano. En el capítulo 3 vamos a encontrar el comienzo de la caída, el pecado original. Pasado el tiempo, en el capítulo 4, el comienzo del trabajo duro, ¿sí?, el primer parto. Es decir, en el libro de Génesis del 1 al 11 nos vamos a encontrar siempre con la primera vez de algo. Y esto es bastante tradicional porque todas las mitologías siempre se van a remitir a los orígenes. Es decir, se van a remitir a ese modelo que va a servir para ser replicado por los seres humanos a lo largo de las décadas. El segundo grupo, dentro del libro del Génesis, que va desde los capítulos 12 al 50, nos van a narrar las relaciones de Dios con determinadas personas seleccionadas. En este caso, por ejemplo, desde Abraham, ¿sí?, hasta José. ¿Sí? Hasta José ingresando en Egipto junto con su familia. Es decir, que de alguna forma, de alguna manera, estos capítulos que van a hablarnos de 3 patriarcas principales, que son Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob van a ser, por así decirlo, la simiente que va a dar como resultado el pueblo o nación de Israel. Es importante comprender que Israel como nación no se constituye en ese periodo. No se constituye en ese periodo, en el periodo que van de los capítulos 12 al 50.
¿Por qué? Porque básicamente el libro del Génesis funciona como una especie de precuela, como una especie de preludio, introducción, prólogo a el libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque se considera que Israel como nación se constituye en el libro del Éxodo. Sin embargo, toda nación necesita de alguna forma de los padres de esa nación. ¿Quiénes son los padres de esa nación? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Tomemos en cuenta que también estamos ante una nación teocrática, es decir, el poder estaba regido por Dios, es decir, Dios elegía al rey, era una nación teocrática y estaba regida por leyes teocráticas también. Es por eso que estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, van a ser mencionados a lo largo de toda la Escritura, inclusive en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, en los Evangelios, Jesús menciona porciones del libro del Génesis unas 200 veces. 200 veces se menciona al libro del Génesis dentro del cuerpo de lo que podríamos llamar el Nuevo Testamento. Con lo cual, conocer el libro del Génesis es un muy buen comienzo, una muy buena génesis, para poder comprender también lo que denominamos el Nuevo Testamento. Entonces, estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, van a mantener una relación directa con Dios y Dios se le va a revelar a estos patriarcas. Para los hebreos, estos patriarcas tienen línea directa con Adán. ¿Qué significa esto? Que, no voy a mencionar toda la genealogía porque sería sumamente extenso, pero como para que tengamos cierta noción, Adán y Eva tienen 3 hijos, como vamos a leer en el Génesis, y esos 3 hijos son Caín, Abel y Set. Caín mata a Abel y en reemplazo, dice el texto, en reemplazo de Abel nace Set. De la línea de Set va a venir Noé. Y de Noé, de la línea de Sem, van a venir los patriarcas. Por eso, a esta línea de Sem, que van a abarcar Abraham, Isaac y Jacob, nosotros los vamos a denominar semitas. ¿Por qué? Porque descienden de Sem. Yendo más a la escritura del libro del Génesis, quiero hacer una salvedad con respecto al idioma hebreo, que me parece sumamente interesante. En principio, estamos en presencia de un libro altamente simbólico. Y cuando digo simbólico, no me estoy refiriendo simplemente al hecho de lo que representa el libro. Y cuando digo el libro me refiero a la totalidad de las escrituras hebreas, no todavía a la escritura griega, al Nuevo Testamento. Me estoy basando simplemente en los escritos de lo que llamamos tradicionalmente Antiguo Testamento. Altamente simbólico. Para comprender esta idea es importante tomar en cuenta esto que mencioné anteriormente, de que el hebreo es un idioma consonántico. Y esto me parece sumamente interesante. Es decir, que si nosotros tuviésemos la posibilidad de tomar el texto hebreo original, y cuando digo original me refiero incluso anterior al exilio, son textos que se han perdido obviamente, ¿no? Pero si tuviésemos oportunidad de acceder a esos textos, nos encontraríamos con que lo que se escribió ahí, que se considera la revelación de Dios, ¿sí? Es decir, Dios revela la escritura y de alguna forma en el libro del Éxodo queda bastante plasmado esto porque Moisés asciende al monte Sinaí y el mismo dedo de Dios es el que escribe la ley, ¿sí? Es decir, Dios actúa o escribe por revelación o de forma directa. Es decir, que nos estamos encontrando con un texto
que tradicionalmente se cree escrito, revelado, expresado por Dios. Pero claro, es un texto consonántico. Dios escribe en consonantes. Ahora bien, para poder ser leído, uno necesita de vocales. La pregunta es, ¿quién pone las vocales? Las vocales las pone el lector. Dios pone la consonante, el lector pone la vocal. Y acá aparece el concepto de símbolo. ¿Por qué? Porque en griego la palabra símbolo, que es un término compuesto, compuesto de dos palabras, ¿no? Siun, que significa con, y ballein, ¿sí? Que es el infinitivo del verbo lanzar, arrojar. Antiguamente, cuando dos personas realizaban un acuerdo, un pacto, y establecían una relación que podríamos denominar una relación de amistad o una relación de alianza o una relación de hospitalidad, un acuerdo de hospitalidad, ese acuerdo no quedaba por escrito, sino que quedaba simbolizado, se tomaba un objeto, que podía ser, por ejemplo, una vasija de barro o una moneda, se la rompía en dos y se la lanzaba hacia arriba. De ahí el verbo valley, ¿no? Se la lanzaba hacia arriba. Entonces, una mitad quedaba para una parte y la otra mitad quedaba para la otra parte. Es decir, que eran dos partes que originalmente formaban un todo, pero que al ser partida ahora estaba dividida en dos, pero dos partes que se encastraban, se encajaban perfectamente. Volvamos a la idea del hebreo. Dios pone las consonantes, el hombre pone las vocales. Notemos la relación simbólica. Con lo cual, la misma escritura está simbolizando un pacto, un acuerdo, una relación de amistad u hospitalidad. Tal cual como recién explicábamos. Es decir que, así como ese acuerdo entre dos personas con sus monedas partidas, uno podía pasar el tiempo y si, por ejemplo, el hijo de una de las partes necesitaba viajar a cierta zona donde estaba la contraparte del acuerdo, podía hacer valer esa relación de hospitalidad mostrando la mitad correspondiente. Es decir, la persona iba, mostraba su mitad correspondiente, la otra persona venía y se fijaba que encastren perfectamente. Si encastraban, entonces se hacía valer el acuerdo. Nosotros en Occidente, en el mundo moderno, mantenemos esa misma estructura de doble, ¿sí? Cuando firmamos cualquier contrato, un contrato de alquiler, un contrato jurídico de cualquier tipo, se van a firmar dos ejemplares del mismo tenor. Si yo tengo un ejemplar, se va a suponer la otra. La otra parte tiene que tener también su copia de original de ese contrato. Bueno, básicamente funciona de la misma manera. En otras palabras, la misma Biblia, su forma de estar escrita, gracias al idioma hebreo, mantiene esa relación simbolizante en la cual Dios pone una parte que encaja con otra. Y esto va a ser en sí mismo un pacto, con lo cual podemos hablar de que en la Biblia hebrea, nos vamos a encontrar con 7 pactos en total, pero la misma escritura hebrea va a conformar en sí mismo un pacto, con lo cual podríamos decir que hay 8 pactos en la Biblia y el pacto más importante es incluso la forma en que está escrita. Esos pactos o acuerdos van a servir para mantener la cohesión de la nación y de alguna forma van a servir también como peldaños para la llegada del Mesías. Recordemos que para los judíos, incluso los actuales, el Mesías todavía no llegó, a diferencia de, para el mundo cristiano, que
el Mesías sí llegó en este caso. Desde este lugar, lo que podemos decir, y en este sentido nos vamos a meter un poco más con la escritura en sí misma, ya desde el mismísimo principio del libro, el Génesis nos va a estar mencionando una cosmogonía. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, nos vamos a encontrar con que la primera frase del texto dice en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante la estructura que mantiene esa frase, porque la frase podría empezar diciendo Dios en el principio creó los cielos y la tierra, pero no dice eso. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La estructura de la frase es bien llamativa. La palabra Génesis, que significa comienzo, principio, origen, creación, surgimiento, es un término que se lo ponen los traductores del hebreo al griego de la Septuaginta allá por el siglo II antes de Cristo, más o menos para el 250. Pero en este caso, en hebreo, el nombre no es Génesis, sino tiene otro. ¿Cómo se llama? Bueno, en el principio. ¿Sí? El libro se llama de la misma forma con la que comienza. En hebreo, el término, con la palabra con la cual empieza, es Bereshit. Y acá viene la parte interesante, porque Bereshit comienza con la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet. Bet se escribe como si fuera una especie de C un tanto cuadrada, ¿sí? De derecha a izquierda, mostrando la direccionalidad, ¿no? Se direcciona hacia allá. Pero me parece muy interesante el hecho de que Bet es la primera consonante que se pronuncia en hebreo. ¿Qué pasa con Aleph? Aleph es una consonante muda. Es una consonante que es como la H, muda. Con lo cual, pareciera estar indicándonos el mismo texto, ¿sí? Cuando uno lo analiza desde el punto de vista lingüístico, y esto tiene sentido desde el punto de vista de que el Dios de los hebreos no es un Dios que se ve, ¿sí? No es un Dios que se ve, por ejemplo, como los dioses babilonios, donde había imágenes, ¿sí? No es un Dios que se ve como los dioses egipcios, que también se representaban con formas humanas y animales. El Dios de los hebreos es un Dios que no se ve, pero sí es un Dios que se oye. Con lo cual, Bereshit nos está marcando que en el principio es el comienzo de la creación, y antes de ese periodo había un estado de estar mudo, como Aleph, que es muda. Entonces, antes del principio había un mutismo divino, después del principio, entonces aparece la palabra de Dios. Y acá hay una relación, ¿no? La palabra. No por nada, Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, comienza también de la misma forma que el Génesis. Dice, en el principio era la palabra, era el verbo. Enjologos, dice, enargé enjologos en griego, ¿no? En el principio
era la palabra o era el verbo. ¿Por qué? Porque como recién decíamos, parece indicarnos, Bereshit, que antes de ese comienzo no había absolutamente nada más que silencio. Y que en ese momento en que irrumpe lo sagrado para crear el universo de lo profano, es donde aparece por primera vez Dios. Pero acá hay un dato interesante, porque la frase en el principio creó Dios pareciera estar indicando que su propia constitución de Dios también es creada en ese momento. Es decir, si no hay nadie que escuche, si no hay nadie al que se adore, a ese ser que nadie adora, ¿es Dios? ¿O Dios se constituye en la relación con los adoradores de sí mismo? Entonces, me parece interesante darle una vuelta de tuerca a esta cuestión, porque de alguna forma Dios, en el principio creó Dios, nos está marcando también que es el comienzo, por así decirlo, de su estatus ontológico desde el punto de vista de lo divino. ¿Quiere decir que antes no era Dios? No. De la misma forma que podríamos decir que yo soy padre en el momento en que tengo un hijo. Pero antes, ¿sí?, de tener un hijo, no soy padre. Desde el punto de vista paternal, mi voz está clausurada, está muda. Entonces, Dios se constituye en tanto tal en el momento, ¿sí?, que irrumpe el acto creativo, no antes. ¿Qué había antes? Bueno, la Biblia es bastante explícita. Dice que la tierra se hallaba sin forma y desértica, y había una vasta profundidad acuosa en todo el derredor. Un abismo. El texto original dice abismo. Y me parece interesante todo esto porque pareciera ser un estado caótico, ¿sí?, un estado abismal, caótico. La mitología griega, Hesíodo, cuando habla de el comienzo de la cosmogonía, habla de que existía el caos de, de gran apertura o de ancho seno, como dice Hesíodo, ¿no? Es decir, que tanto la cosmogonía hebrea como la cosmogonía griega van a mantener cierta relación en el concepto de que antes del comienzo había un estado informe y caótico. ¿Cómo aparece todo? Bueno, acá otra vez vamos a notar esta correlación entre el silencio y la palabra. Relación que se va a mantener en la relación con el humano, porque el sonido siempre va a darlo las vocales en una frase. ¿Sí? Desde el punto de vista lingüístico, una frase siempre va a estar dada fonéticamente por las vocales. Las consonantes por sí sola no tienen pronunciación en tanto se vocaliza. Con lo cual, Dios opera, como decíamos recién, desde lo consonántico, desde la fuerza de la consonante, pero el ser humano le da sonido a través de la suavidad de la vocal, del sonido de la vocal. Es decir, el ser humano le pone musicalidad a las consonantes que Dios otorga. Una relación simbólica que se va a mantener a lo largo de toda la tradición, porque la Biblia se constituye como un libro que hay que interpretar. Es decir, pensemos en lo siguiente: si yo tengo un conjunto de dos vocales, de dos consonantes, puede haber infinitas combinaciones de vocales, produciendo a su vez diferentes sonidos.
y diferentes palabras. ¿Cómo sabían los hebreos que eran esas vocales las que había que ubicar en ese conjunto de consonantes? Bueno, ahí estaba la cuestión interpretativa. El hebreo que leía esas palabras, esas consonantes, de alguna forma tenía que poder interpretar que eran esas vocales y no otras las que iban en ese lugar. Con el tiempo, y ya estamos en el siglo V, un grupo de personas, de sacerdotes llamados masoretas, introduce una forma de que tradicionalmente sean siempre las mismas vocales las que se vayan a pronunciar con ese conjunto de consonantes, y se incorporan lo que se llaman los puntos vocálicos, que eran un conjunto de puntos y rayitas que de alguna forma le daban sentido o vocalización a ese conjunto de consonantes particular. Conjunto de consonantes que se pronunciaba de manera tradicional a lo largo de la historia. Siempre se pronunciaba ese mismo conjunto de consonantes de la misma forma, de acuerdo al conjunto de consonantes y con respecto al contexto en general. Pero quiero que vayamos viendo la relación que hay entre esta cuestión de consonantes vocales, silencio y sonido, caos, ¿sí?, desierto, abismo e irrupción de la palabra o del sonido. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 3, en el versículo 4, comienza Dios el proceso creativo, y ese proceso creativo es mediante el acto del decir. Y Dios dijo. Y se va a repetir en todo el capítulo 1 y Dios dijo. Y se va a volver a repetir por última vez en el capítulo 2, cuando le va a decir, va a utilizar ese plural majestático, ¿sí?, de hagamos al hombre, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Es decir que ese y Dios dijo irrumpe creativamente con el silencio caótico y abismal que hay antes del comienzo. Como decíamos recién, estos primeros capítulos son bien interesantes para poder leerlos. En el capítulo 3 va a aparecer el origen del pecado, y por ende se va a relacionar el pecado con la expulsión de la pareja humana del jardín de Edén o jardín del placer. Y va a aparecer también el trabajo, el sufrimiento, los dolores del parto. Es interesante que lo podamos leer como el inicio de una cosmogonía para comprender que todo lo que existe comienza acá. Todo lo que existe comienza acá, en el libro del Génesis. En el capítulo 4 comienzan las guerras, ¿sí?, las peleas entre entre Caín y Abel, ¿no? Caín mata a Abel por celos. De alguna forma me parece representativa esta muerte, porque pareciera ser que Caín, que era labrador, ofrece a Dios los primeros frutos de sus cosechas, mientras que Abel ofrece lo que podríamos denominar las primeras crías, las crías más jóvenes, las crías más sanas, en sacrificio. Es decir, mata un corderito y lo ofrece en sacrificio. Y parece ser que Dios aprueba el sacrificio de Abel, pero no aprueba el de Caín. Hay como una preeminencia, ¿sí?, un privilegio de la ganadería por sobre la labranza. Pero esta muerte, ¿sí?, de Caín por sobre Abel tiene relación de alguna forma con la primordialidad que tuvo a lo largo de los siglos la era de la cosecha con respecto a la era de la ganadería,
¿Por qué? Porque la era de la ganadería es posterior a la época del cazador. ¿Sí? Antiguamente éramos cazadores y recolectores, y después aparece la labranza y, de alguna forma, la ganadería. Bueno, me parece interesante como verlo también como desde este punto de vista más metafórico, donde se están ejemplificando dos tipos de trabajos y, de alguna forma, cómo se privilegia uno con respecto al otro. Tomemos en cuenta que estamos en los comienzos, podemos teorizar mucho, pero lo más importante es poder entrar de lleno y completamente en el texto. De los capítulos 12 en adelante nos vamos a encontrar con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y se van a instaurar uno de los pactos más importantes dentro de este conjunto de 7 pactos. Dijimos 7 están escritos, pero este octavo está completado o inmerso dentro de la misma escritura hebrea y simbolizado, con lo cual el pacto donde se va a basar gran parte de la nación israelita posteriormente, va a ser lo que se denomina el pacto de Abraham o pacto abrahámico. Ese pacto es una promesa que Dios le da a Abraham, que debido a su fe, a su confianza, Abraham llegaría a ser padre de naciones. De hecho, por eso también a Abraham le cambia el nombre. Abraham originalmente se escribía así, Abraham, y después pasa a Abraham, con H intermedia y 2A, Abraham, que significa padre de una multitud. Porque básicamente, mediante ese pacto que se sella mediante la circuncisión, va a conllevar la razón por la cual la nación de Israel se constituye como tal, debido a esa promesa de Dios. Y esa promesa no solamente abarcaría que sería padre de una muchedumbre o de una multitud, sino que le daría a Abraham la tierra de Canaán. Es una tierra que emana leche y miel, como dicen los escritos. Una tierra muy productiva, por cierto. Hay un dato importante que me parece digno de mención, y acá voy a hacer una relación con lo que podríamos denominar el Nuevo Testamento. En un momento dado, cuando Abraham logra concebir un hijo con Sara, su esposa, recordemos que Sara es una mujer estéril, no puede tener hijos, ya están avanzados en edad, ¿sí? Para que se den una idea, Sara tenía 90 años y Abraham tenía 99 años cuando conciben, ¿sí? Según el texto, a Isaac. Y en el momento en que el ángel, ¿sí? Un ángel de Dios, se dirige a Sara para avisarle que va a tener un hijo, Sara se ríe. Sara se ríe y dice, yo a mi edad voy a tener un hijo. Entonces, el ángel de Dios le indica que ese hijo se debía llamar Isaac, que significa risa. Bueno, un dato de color. Pasado el tiempo, Dios le dice a Abraham que debía tomar a su hijo, a su único hijo, a quien amaba tanto, y llevarlo a una montaña, a un monte, que yo te mostraré, le dice. Bueno, sin decirle nada a nadie, Abraham toma a Isaac, se lo lleva, camina, se traslada hasta ese monte que Dios le indicó, y ahí le pide Dios a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, bueno, Flavio Josefo, por ejemplo, en Antigüedades Judaicas, va a decir que Isaac
era de más o menos unos 25 años cuando esto ocurre. Esto era un poco contradictorio para Abraham, porque Dios le promete que va a ser padre de una muchedumbre, pero por otro lado, en el momento en que logra conseguir un hijo de forma milagrosa, ahora le pide que lo sacrifique. Así todo, Abraham por fe actúa y se lo lleva al monte, y en ese monte, que es el monte Moría, en el momento en que está por sacrificar a Isaac, Dios lo frena, y en el momento en que lo frena le dice, no hace falta que lo sacrifiques, ya sé que eres una persona temerosa de Dios y que tienes confianza en Dios. Y en ese momento le ofrece un cordero, un carnero que se enreda los cuernos en un matorral para sacrificarlo en el lugar de Isaac. Y acá aparece la cuestión de la redención. Recordemos que el ser humano en el libro del Génesis ingresa en el pecado. Es tomado, es arrebatado por el pecado. Y de alguna forma necesita el ser humano ser redimido. Esta redención se hace por sustitución. Es decir, debido al pecado, los seres humanos deberíamos morir. Morimos. Sin embargo, la redención nos va a rescatar de la muerte. Y esa redención básicamente se hace por sustitución. En este caso, ofrecer sacrificio, la muerte de un ser, en sustitución de mi propia muerte. Bueno, en el relato este de Abraham e Isaac, se ve esta relación de redención y sustitución, porque Isaac, como representación de esta muchedumbre, de esta multitud, debería morir por estar inmerso dentro de lo que se denomina el pecado adámico, pero que Dios ofrece, de alguna manera, un sacrificio compensatorio, sustitutorio de la muerte de Isaac. Siglos más tarde, en el mismo monte Moría, llamado Gólgota, para años después, va a estar muriendo Jesucristo, que es un hijo de Abraham y que de alguna forma es un sacrificio compensatorio, sustitutorio, como dice el apóstol Pablo, y lo interpreta de esta manera. Recordemos que el apóstol Pablo es un fariseo que conocía, pero al pie de la letra, la ley, se crió a los pies de Gamaliel, ¿sí? Un fariseo de renombre, ¿sí? Incluso mencionado en las Escrituras. Se crió a los pies de Gamaliel, y él va a decir que Jesús, ¿sí?, va a funcionar como segundo Adán en sacrificio. Es decir, Adán peca y todos morimos, Jesús muere para que todos vivamos. De la misma forma que el Cordero de Dios, el Cordero que le otorga a Dios a Abraham, sustituye la muerte de Isaac. Por eso la cuestión del Cordero, el Cordero Pascual, por ejemplo, que se comía en la Pascua judía, como vamos a ver cuando analicemos el libro del Éxodo. Y después, en las mismas escrituras griegas o el Nuevo Testamento, se va a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una idea que va a estar transversal, ¿sí?, en todo el Nuevo Testamento. De esta forma, lo que también les voy mostrando es cómo encaja simbólicamente desde el comienzo, ¿sí?, lo que hemos denominado la Biblia. Espero les haya gustado y hasta la próxima.